¿Ustedes pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Porque yo no la veo acá en la máquina, así que quiero saber si es un tema de mi máquina o se está compartiendo. No, profe, no se ve. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, voy a hacer un breve repaso porque como entre medio terminamos la unidad temática número 3.2, no quiero que después todo se preste a confusión, así que voy a hacer un repaso rápido de lo que ya habíamos visto y hasta dónde habíamos visto, para después continuar y cerrar esta unidad temática para hoy, ¿sí? Así que, bueno, lo que habíamos comenzado era lo que definimos como control de existencia. Y una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué entendíamos, ¿no es cierto?, por control de existencia? Bueno, decíamos que es una actividad bastante complicada, bastante compleja, ya que involucra a varios sectores de la empresa, ¿no? Decíamos también que este control de existencia, cuando hablamos control de existencia, estamos hablando de materia prima, componentes que necesitamos para la realización de un producto, como también aquello que necesitamos para poder prestar un servicio. Entonces, también decimos que es un foco de interés para distintos procesos, ¿tá? Uno por necesidad, el otro porque debe de comprar, ejemplo, el área de compra, el otro porque debe de administrar la finanza para poder pagar. Entonces, el del depósito para ver a dónde pone lo que nosotros compremos y así sucesivamente cómo se van mezclando los distintos procesos. Digamos, es importante porque para organizarnos dijimos que debemos de planificar cómo vamos a hacer esas compras de componentes y de insumos para lograr el objetivo que ni más ni menos es entregar en tiempo y forma y de esa manera satisfacer al cliente, ¿sí? Bien, más o menos hasta ahí habíamos visto en cuanto a qué entendíamos. Después dijimos o vimos por qué era importante este control de las existencias, ¿no? Bueno, por un lado porque nos permite trabajar de manera ordenada, nos permite dar quizás fechas certeras a los clientes de cuándo podemos entregar ese producto en el cual él está interesado. Bajamos los costos de los reprocesos que muchas veces tenemos cuando no contamos con todo
con todos los componentes o todos los productos que necesitamos para la elaboración del producto. Reducimos también los costos de los materiales, ya que haciendo compras de manera organizada podemos abaratar esos costos. Si trabajamos de manera ordenada, como vamos a ver en las próximas filminas, vamos a ver que hay distintas formas de establecer los controles de stock y en función del tipo de control de stock podemos disminuir ese capital inmovilizado, ¿no? Podemos también tener o minimizar las pérdidas de material, podemos eficientizar también los datos, la información que se tenga a nivel contable, ¿no? Después habíamos planteado de cómo o qué tener en cuenta para que esas técnicas del control de existencia, bueno, logremos el resultado esperado, ¿no? Entonces, habíamos dicho que debíamos definir un objetivo claro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos establecer un criterio claro o en qué nos podemos basar para establecer un criterio claro que estamos hablando? Una de las herramientas podría ser tomar el plan maestro de producción, que nosotros ya lo hemos visto, en donde yo ya tengo una proyección a mediano y a largo plazo, en donde me permite tener claridad a 2, 3, 4 meses y de esta manera poder establecer una política de compra y por ende de control de stock coherente a lo que vamos a necesitar. Por otro lado, cómo vamos a llevar y cómo vamos a monitorear ese control de stock, es decir, contamos con un software, contamos con una herramienta como por ejemplo puede ser un Excel. Bueno, ¿qué herramienta nos vamos a valer para tomar esos datos, para tomar decisiones y establecer objetivos claros, ¿no es cierto? Lo otro que también habíamos dicho es asignar responsabilidades y funciones a cada uno de los involucrados en este control de existencias, cómo van a ser las facilidades, ¿sí? Cuando hablamos de facilidades es de qué manera nosotros vamos a almacenar esos componentes, esos productos, ¿sí? Para ver, digamos, si necesitamos y si contamos con esa estimación apropiada en función de esa estimación que podemos llegar a plantear para realizar las compras, ¿sí? Bueno, y siempre creo que es una buena práctica el hecho de establecer indicadores que me permitan ir monitoreando, ir viendo cómo voy gestionando cada una de esas actividades, en este caso del control de las existencias, ¿sí? Bien. Después habíamos planteado, habíamos comentado, ¿sí? De que siempre es importante mantener un mínimo de control de esto, un mínimo de existencias de stock, ¿sí? Ya que con eso podemos establecer un equilibrio entre lo que se necesita a nivel operativo productivo, lo que necesitamos para atender y cumplir con el cliente y regular las finanzas desde el punto de vista interno de la organización y con ese triángulo poder establecer un criterio más razonable y con una sustentabilidad a largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como de satisfacción del cliente. Otro digamos, de los objetivos que se plantea esta metodología de control de existencia es que debemos, no debemos de tener stock al límite en la cual por allí corramos riesgo de no poder suministrar a la parte operativa de los componentes o materiales que necesita para
realizar ese producto. Empezar a disminuir los almacenes, otro de los objetivos era disminuir dentro de los almacenes todo aquello que no tenga una alta rotación o de pronto buscarle un lugar que no esté entorpeciendo la búsqueda de componentes que tienen una mayor rotación. Por otro lado, también lo que se busca con esta metodología es, evitar diferencias entre el stock físico o stock real y lo que tenemos a nivel de sistema. Esa diferencia puede ser por distintos motivos. A ver, como dice allí, alguna cuestión de sustracción, puede ser también deterioro por algunas condiciones que no se cumplen en el almacenamiento, muchas veces demasiado derroches en las puestas a punto, en donde se va consumiendo insumos o materiales y eso puede llegar a poner en riesgo los controles de stock. Entonces hay que minimizar esos riesgos. ¿De qué manera? A través de una buena gestión y a través de una buena verificación o controles periódicos. Y bueno, asegurar los inventarios físicos con los datos contables. ¿Esto a qué se refiere? Ir viendo cuánta plata es la que estamos teniendo inmovilizada y si esa plata inmovilizada no representa un riesgo para el porvenir de la organización o hacia proyectos hacia adelante. ¿Qué herramientas o qué deberíamos hacer, definir cuando hablamos de control, ¿no? El control no estamos hablando del control por el controlar en sí, sino lo que nosotros estamos tratando de, transmitir a través de la palabra control es ir verificando, el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Que los programas se vayan cumpliendo en tiempo y forma, anticiparme a lo que yo voy a necesitar para poder realizar, por ejemplo, la semana que viene. Todo aquello que involucre, estrategias, ¿sí? En las cuales sirvan para mejorar y optimizar el proceso operativo como el proceso de la gestión de compras y control de existencia. Ese es, lo que deberíamos de tener en cuenta para poder llevar adelante de manera correcta, por supuesto, este control de existencia. Después, nosotros, en base a esto que estamos planteando, dijimos que nosotros debemos de tomar ciertas decisiones en base a todo esto que venimos planteando. Estas decisiones, ¿sí? Las vamos a tomar en base a hechos y a idiosincrasia que tenga la organización. No es lo mismo la política de control de existencia de una empresa, llamémosle una multinacional, en donde se rigen en función de otra visión y de otra forma de negocios, ¿sí? Y de otra disponibilidad, por supuesto, también, que una pyme en donde está todos los días viendo cómo hace para poder cumplir con los recursos que tiene, con la gente que tiene y con los proveedores que tiene. Entonces, entendiendo dónde estamos nosotros situados, ¿sí? Deberíamos a partir de allí, en función de esta ejemplificación que yo les vengo haciendo, deberíamos establecer, bueno, por ejemplo, cuál es el objetivo a largo plazo que tiene la organización en cuanto a cumplimiento de entrega de cliente. Está segmentado por participación en el negocio, entonces los que tengan una mayor participación se les da prioridad y el resto de los clientes entran, por debajo de esas prioridades.
a todos los clientes se les trata por igual y se compromete la fecha de entrega que se le dio al cliente, etcétera, etcétera. Bueno, otro hecho que hay que tener en cuenta es el lugar o el depósito donde están los componentes. No siempre dentro de la misma organización tenemos el almacén. Muchas veces el almacén tenemos de algunos productos, pero de otros productos lo tenemos en otro sitio. Razón por la cual eso también lo debo de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y a la hora de ir ensamblando los planes operativos de producción con las necesidades y facilidades que necesita para desarrollar la actividad. Otro de los puntos que también tenemos que tener en cuenta y que habíamos comentado era, bueno, cómo van variando las existencias o el control de esas existencias, ¿sí? A lo largo del desarrollo del programa de producción. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ese programa o esa programación de la producción se va haciendo no sobre una base cierta de demanda, sino sobre una base estimada. Y bueno, en función de eso, vamos a tener que ir ajustando esos programas y esos ajustes también tienen un impacto sobre ese control de existencia. Algo más que también habíamos comentado, es en qué nos basamos o cómo estamos administrando el descuento de esos materiales. Yo les había comentado que había organizaciones que una vez que sale del depósito, ¿sí? Ya automáticamente se descuenta ese material. El riesgo que se tiene, por un lado, ya sabemos que el control de stock estaría alineado a lo que ya ha salido del almacén, pero el riesgo que tenemos es que si a lo largo del proceso operativo, digamos, por alguna razón se interrumpe o no se puede terminar con esa producción o planificación establecida, quedan dando vuelta en la planta y en realidad no lo tenemos descontado como producto terminado, pero sí lo tenemos como componente. Entonces muchas veces hay una cierta diferencia entre el stock de los productos terminados versus la cantidad de componentes que tenemos. Y hay veces que se hace sobre producto terminado el descuento de el boom, vamos a decir, que componen ese producto. Y ante esta situación que yo les planteaba, obviamente que ahí estamos frente a un error mucho más grave que el anterior, porque si se interrumpe ese proceso productivo por la razón que fuese, hasta que no le dé de baja, para mí sigue existiendo cuando en realidad yo ya no lo tengo dentro del almacén. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer qué tipo de política yo voy a establecer para el seguimiento y el control de esos stock en base a qué criterios para poder tomar decisiones, ¿no? Lo otro que habíamos visto era el resultado de las políticas eficientes. ¿Esto a qué se refería? Acá los resultados de las políticas deficientes o poco efectivas muchas veces están alineadas a distintas, digamos, situaciones que se presentan en la organización. Muchas veces no están establecidos criterios concretos sobre cuál va a ser la política de control de existencia. Hay veces que esa ineficiencia se ve por falta de espacio en los almacenes que no fueron tenidos en cuenta. Entonces compramos y después quedan productos, algunos almacenados y otros dando vuelta en distintos lugares de la planta. Esas políticas, cuando no son coherentes, empiezan a aparecer
reclamos de clientes por productos defectuosos. Eso se puede deber a que ante la falta de control de existencia, hemos tenido que salir a comprar a cualquier proveedor, cualquier producto, como para poder cumplir con los clientes, ¿sí? Otro resultado desfavorable de una política poco clara o ineficiente puede ser variaciones en la parte operativa, ya que se van variando los programas de producción por no contar con algunos de los insumos que necesitamos para producir, ¿sí? Es decir, el no tener una claridad en una política de control de existencia me puede llevar a situaciones bastante desagradables o, digamos, con poca fortuna, ¿no? Con poca fortuna. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para estar un poco más alineado y no tan desalineado como vimos recién, para tener una política de stock coherente? Por un lado, sería determinar qué artículos son necesarios o importantes tener un stock o comprar en grandes volúmenes para evitar rupturas de producción, ¿no? Entonces, no todos los componentes posiblemente debamos de tener en stock o con alguna política de stock, sino que aquellos que tengan una incidencia importante. ¿Qué se podría tener en cuenta? Y, por ejemplo, proveedores que estén digamos, fuera o en otro continente, en la cual tenemos un lead time bastante importante, aquellos proveedores que son únicos, entonces deberíamos pensar en un control de existencia. Tener establecido en qué momento y cuándo debemos atender o generar ese punto de pedido, cuándo se debe hacer esa reposición, quién la debe de hacer, ¿no? Por otro lado, establecer controles periódicos de los componentes y productos para saber que están en las condiciones aptas para que se pueda producir, verificar el control de esos stocks, ¿sí? Tanto físico como a nivel de software. Separar en ese control, podríamos llegar a separar a aquellos que de pronto no estarían en condiciones, por alguna razón, de pasar al proceso productivo, al proceso operativo, ¿no? Y hasta aquí habíamos llegado la última vez que estuvimos hablando en cuanto a cómo podríamos clasificar esas existencias de stock. Por un lado habíamos dicho que podían ser por su forma, o sea, la forma que tiene la materia prima, la forma que llevamos los inventarios tanto de productos semielaborados, que serían productos en proceso, como los productos terminados. La función, la existencia en función, la existencia clasificada de acuerdo a una función, ¿sí? Cuando decimos función, es la función que cumple ese componente o ese material. Entonces, si es un producto de seguridad, puede tener esa función y puede tener un resguardo y un control o una clasificación dentro del almacén. Bueno, sí puede ser de acoplamiento, de ciclo sería, es que va por temporada, ¿sí? Que se usa, o estacionalidad, como está puesto así, ¿no? Ciclo o estacionalidad. Entonces,
esos ciclos de estacionalidad puede determinar una forma de clasificación en función de su uso en este caso. Por la naturaleza de la demanda, bueno, acá hablamos de demanda dependiente e independiente, ¿no es cierto? Acá, digamos, podemos decir que tanto la demanda dependiente como la independiente sería, a ver, por ejemplo, la demanda, no sé, de ruedas de bicicleta es dependiente de la demanda de bicicletas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una es dependiente de la otra, ¿está bien? Y la demanda de bicicletas podría ser una demanda independiente, pero la demanda de ruedas de bicicleta o de la cadena de una bicicleta o el componente que quieran, de ese artículo sería dependiente de, en este caso, del producto bicicleta. ¿Tá? Y después la otra clasificación que habíamos visto era de acuerdo al uso previsto, que puede ser o material productivo o no productivo. En el caso del material productivo, sería aquello que va incorporado al producto, y aquello que definimos como material no productivo es aquello que puede ser, digamos, componentes auxiliares necesarios para realizar el producto. Por ejemplo, pueden ser aceites, lubricantes que necesitan los equipos, las máquinas, para poder desarrollar o confeccionar parte de ese producto, una pieza para el producto. Bueno, eso se toma como material, o se tomaría como material no productivo. Bien, hasta aquí, si mal no recuerdo, es donde habíamos llegado la clase anterior. Y bueno, ahora vamos a cerrar esta unidad. Bueno, como dice ahí, ¿de qué manera repongo, qué debo de tener en cuenta para reponer ese control de existencia o ese componente o ese producto? Por un lado, podemos tener en cuenta lo que nosotros consumimos realmente, ¿sí? Y también le podemos sumar o tener en cuenta el pronóstico de demanda que tenemos hacia adelante, es decir, todo aquello que hayamos vendido y que debemos de cumplir, bueno, también lo puedo de tener en cuenta a la hora de decir en qué me baso, qué tengo en cuenta para decir debo de reponer un componente o un material. Y la pregunta que vendría como antagónica o como de cajón sería cuánto repongo, ¿no? O sea, es decir, uno es en qué me baso y después cuánto repongo, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta, podemos tener en cuenta, una opción sería tener el volumen aproximado, promedio, que hemos consumido durante un periodo, por ejemplo, el año anterior, en ese mismo periodo, el último mes, los últimos 2 meses, los últimos 6 meses. ¿Tá? Y por otro lado, es tener en cuenta un factor de seguridad o un stock de seguridad para cubrir cualquier variación que podamos llegar a tener respecto a ese promedio estimado de acuerdo al periodo que nosotros hemos planteado. Y aquí también viene otra consideración a tener en cuenta. ¿Cuál sería el equilibrio que yo debo de tener entre lo estimado versus el factor de seguridad que le estoy poniendo? Bueno, en primer lugar, bueno, lo que primero deberíamos de tener en cuenta es cuánto cuesta ese artículo, ¿no? Cuánto me cuesta comprar ese artículo o ese componente. Por otro lado, después, todos los gastos que van asociados con esa compra. Hay algunos que son solamente gastos administrativos, llámese emisión de orden de compra, factura, ¿sí? Y por otro lado, en algunos casos,
cuando son compras en el exterior, bueno, ahí tenemos mucho mayor documentación necesario y, digamos, y actores que tienen que intervenir para lograr tener en nuestra planta ese componente. ¿Alguna viabilidad o posibilidad de algún descuento por comprar cantidad? No la cantidad que a lo mejor nosotros necesitamos, sino por volúmenes un poco más importantes, ¿no? Entonces, por allí, si yo compro en lugar de 1 tonelada, si compro 3 toneladas, tengo un beneficio adicional. Entonces, es una forma de también tener en cuenta, ¿sí? Si por allí no sería beneficioso, pero el riesgo que tengo que, o el cuidado que tengo que tener aquí es esa balanza comercial en la cual a nivel de negocio me conviene, pero a nivel operativo puede que no me sirva, es decir, que lo puedo comprar, pero tiene que estar resguardado o protegido en algún ambiente en el cual nosotros no tenemos infraestructura o la infraestructura es acotada, razón por la cual en ese caso yo ya no podría ir pensando en esta posibilidad de comprar un mayor volumen. Cuidados, porque muchas veces acá estamos pensando en materiales y componentes no perecederos, pero hay algunos que tienen algún grado de obsolescencia, razón por la cual si yo compro, vamos al caso anterior, compro en cantidades, obviamente que allí yo voy a estar poniendo en riesgo que si no lo uso, es ese negocio que tenía por comprar en cantidad a un mejor precio, posiblemente termine siendo un gran dolor de cabeza, ya que voy a tener que tirar gran parte de lo que compre por no haberlo utilizado en el tiempo establecido, ¿no? Y como les dije recién, otra limitante puede llegar a ser el tema de el espacio que nosotros contamos dentro del almacén. Cuando ya pasamos a hablar de los costos de stock, ¿sí? Estamos hablando de ni más ni menos de el costo que va asociado por tener ese producto. Entonces, por un lado es cuánto me cuesta el artículo o la orden de compra que yo estoy generando. ¿Cuánto cuesta esa colocación del pedido? ¿Cuánto cuesta mantener ese artículo? O sea, acá el costo por el espacio que me ocupa, hasta tanto yo lo utilice, por supuesto, ¿sí? Y el costo a tener en cuenta en el caso que yo, por alguna cuestión de descuido, por falta de control, por falta de una metodología de cómo controlar, por políticas erráticas de la alta dirección, yo me quede sin stock, razón por la cual yo genero una fractura en el proceso operativo. Entonces, ¿qué costo tiene el dejar de producir lo que debo de producir? Obviamente que tiene una implicancia con el cliente, porque no voy a cumplir en los plazos establecidos, pero muchas veces esa implicancia de no cumplir con el cliente tiene una sanción económica como de mérito por haber generado a su vez otro inconveniente dentro de las instalaciones del cliente. Y acá viene otro gran dilema, ¿no? ¿Cuánto compramos y qué costo eso, cómo representaría el costo, ¿no? Entonces, algunos criterios para tener en cuenta entre el precio y el volumen de cuánto vamos a comprar es el tamaño que nosotros tenemos ahí. Yo puse recipiente, ¿qué quise expresarme allí? Por un lado es cómo los almaceno a esos componentes y el espacio que yo tengo para almacenar ese componente que estoy tratando de ver. Si compro por demás, como vimos recién, porque me conviene a nivel de precio, o estoy limitado por una cuestión de espacio físico e infraestructura.
Lo relacionado con la cantidad total de compras, ¿sí? Cantidades compradas, ¿sí? Las relacionadas con el tipo de suministrador, esto a qué se refiere, es ese proveedor, a dónde está ubicado, y en función de eso yo voy a poder visualizar si me conviene comprar un poco más con un factor de seguridad o directamente comprar lo necesario porque es un proveedor que lo tengo dentro de todo a una distancia bastante prudencial en la cual ante alguna necesidad puedo rápidamente salir del paso, ¿no? Y después las relacionadas con el transporte. No es lo mismo un producto que viene de Europa a un producto que viene de la periferia de Córdoba o de Buenos Aires o del interior del país. ¿Tá? Entonces, todo este combo de estas relaciones son las que me condicionan a la hora de ver cuánto compro y el precio que puedo llegar a pagar por ese tipo de compra. Otra gran incógnita es, bueno, hay distintas formas de hacer reposición de control de stock o de existencia, ¿no? Entonces, tenemos uno de ellos, el lote económico de compra, en la cual resulta lo más beneficioso entre lo que necesito y el costo que yo tengo, ¿no? Entonces, yo digo, debería de comprar esta X cantidad y con eso yo estoy posicionado bajo el concepto de un lote económico de compra. Lo que veíamos hace un rato, algún descuento, ¿sí? Que yo tengo por cantidad o por volumen, muchas veces, ¿sí? Esa reposición, como recién les decía, está limitada o restringida en función del espacio físico que yo tengo dentro de mi almacén. Y las reposiciones, muchas veces yo puedo hacer una orden de compra por una X cantidad y voy sacando o pidiendo en función de las necesidades. Un ejemplo práctico para que ustedes se den cuenta de esta última instancia o forma de reposición serían cuando uno está dentro de una constructora, en donde la constructora compra al realizar o al empezar un edificio, ya cierra un precio por el hierro, por X cantidad de toneladas de hierro, arena, cemento, cierra un volumen, ¿sí? Por lo que en principio sería para gran parte del edificio o la cantidad total estimada, y a partir de allí cierra un número, una forma de pago, y en función del avance de obra es como va pidiendo estos materiales. Entonces, si estamos hablando de los cimientos, seguramente la mayor parte del hierro va a estar al comienzo de la obra, y a medida que va avanzando la obra y vamos levantando paredes, entrará menos cantidad de hierro y empezará a solicitarle mayor cantidad de arena, de cemento, de cal. Esto como para que se entienda a qué nos referimos, estos sistemas de reposición de pedido gradual. Podemos hacer una compra general y en función de demanda vamos pidiendo para que nos vayan entregando. Esto, el punto anterior, lo podemos hacer cuando nosotros, o estos criterios, cuando nosotros tenemos claridad en cuanto a la demanda. ¿Se acuerdan cuando veíamos Plan Maestro Producción? Decíamos demanda en firme y demanda estimada, ¿no? Entonces, esto podríamos aplicarlo cuando yo tengo una demanda en firme. Ahora, cuando yo no tengo una demanda en firme, sino que podemos decir que es incierta o estimada, bueno, acá no puedo aplicar lo mismo que veíamos recién porque puedo quedar o con sobrematerial o con faltante material. Entonces, acá hay que establecer algunos otros criterios, como por ejemplo, ir monitoreando continuamente
esos puntos de repedido que nosotros tenemos que hacer. Entonces, de acuerdo a la variación que tengamos de esa demanda, será los puntos de revisión. Puede ser diario, semanal, mensual. Esa revisión periódica que me permite tener en cuenta esas variaciones y establecer en qué momento tengo que realizar ese punto de repedido, ¿no? O también puedo establecer un sistema combinado, ¿no? Es decir, puedo trabajar con un cierto stock y periódicamente lo voy verificando y si ese stock se ha mantenido, no pido, ¿sí? O si baja por debajo de ese stock que yo establecí, establezco que no voy a pedir porque la demanda hacia adelante ha cambiado y no voy a necesitar de ese componente. Entonces, el sistema, cuando estamos hablando de una demanda incierta, es un poco más fluctuante que cuando tenemos una demanda ya en firme. Otro de los puntos a tener en cuenta es de qué manera nosotros monitoreamos y registramos ese control de stock. Entonces, por un lado vamos a tener de qué manera vamos a identificar esos productos. Entonces tendrá un nombre, si es necesario una especificación. En algunos casos tienen algún tipo de código, ese código puede ser numérico, puede ser a través de un código de barra, un código QR. ¿Se acuerdan que también veíamos en algunos casos importante establecer y dimensionar la unidad de medida? Almacén, tipo y lugar, porque muchas veces hay empresas muy grandes en donde hay distintos almacenes. Entonces, dentro de esa identificación, para una fácil localización y búsqueda, es importante establecer cuál almacén, en qué almacén está el componente que nosotros estamos identificando. Y bueno, muchas veces como ampliación de esa identificación se puede poner en dónde es usado ese componente que estamos identificando y las cantidades que van por cada componente. Dentro de los registros es, bueno, también establecer la información de cómo vamos a establecer esos controles. O sea, una es la identificación, por otro lado es tener claridad en cómo se va a controlar, cuál va a ser la manera que vamos a reponer, ¿sí?, cada uno de los componentes. La cantidad la vamos a pedir o vamos a establecer un stock mínimo, o también llamado stock de seguridad. ¿Qué información nos vamos a valer para establecer los puntos de pedido? Vamos a poner en ese control los tiempos que me tarde el proveedor en reponerme. Cuando digo de reponerme, no es tan solo que él los fabrique, sino que contemos nosotros que lleguen a las instalaciones, ¿sí? Bien, todo ese tipo de información, en algunos casos y para algunos componentes, es relevante y es importante. Y bueno, y después, yo les digo que muchas veces cuando audito, hay mucha diferencia entre el stock físico y el real. ¿Y eso a qué se debe? A que los programas muchas veces van variando y no se ajusta de acuerdo a a la variación que han tenido esos programas, reposiciones que por allí ingresan en horarios no habituales de trabajo y es recepcionado muchas veces por la guardia, y una vez que ingresó nadie le da de alta. Entonces, estos movimientos que le llamo ahí son importantes también de tenerlo en cuenta, ya que el no tener un verdadero y ajustado control de ese stock puede llevarnos a situaciones, como dijimos anteriormente, que no son deseables para el cliente ni tampoco para la organización. Y también, ¿cómo comprobamos
o cómo verificamos esa paridad o disparidad que puede haber entre el stock físico y el stock que me figura a nivel de sistema. Y esto podríamos decirlo que podemos hacerlo de la siguiente manera. Una sería a través de inventarios anuales, es decir, muchas veces las empresas cuando entran en el periodo de vacaciones, gente de almacén se queda más o menos una semana más para hacer un ajuste de esos inventarios entre lo físico y lo que me indica el sistema. Y en otras organizaciones no hacen inventarios anuales, sino que hacen inventarios que se llaman cíclicos, es decir, todos los meses van haciendo y van tomando algún grupo de componentes para poder, digamos así, verificar y que no haya demasiados desvíos y si lo hay, corregirlo rápidamente y no esperar a fin de año, en donde por allí esas diferencias de control de stock pueden ser importantes y puede tener una significancia económica para la organización, digamos, de manera importante. Bueno, creo que hasta allí sería esta unidad. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna consulta. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, por lo menos alguien que conteste, ¿no? Bueno, ok. Profe, yo Sí, tengo consulta con la fecha estimada del parcial. que tenés una duda. Sí, o sea, con respecto a cuándo sería más o menos la fecha del segundo parcial. Eso ahí lo estoy chequeando porque la idea sería no hacerlo en octubre porque después empiezan todos los parciales juntos. Entonces, estoy viendo a ver qué fechas, viendo también con los temas que nos tocan, ¿no? Por supuesto, pero estoy tratando de ver a ver si lo podemos hacer cercano en la última semana de septiembre. Dale, profe, muchas gracias. Por supuesto que lo vamos a confirmar, ¿no? Pero bueno, más o menos esa sería la fecha que tenemos en mente. Bien, acá les mando el link para que, digamos, del presente, para que se anoten. Y bueno, si tienen alguna duda, la podemos ver la próxima clase, no hay problema. Así que bueno, a medida que se vayan registrando con el presente,